Pero cuando llega la prueba, la aflicción, no le creemos a Dios. La fe recae. La prueba se pone por encima de cada una de nuestras situaciones. Vemos a Dios como más lejos. Y las circunstancias y las situaciones que pasan en nuestra vida opacan nuestra fe. Y hay muchos ejemplos en la Biblia de gente que recibieron milagros porque creyeron. Cuando uno le cree a Dios, la fe se activa. Ese grano de mostaza comienza a crecer en medio de la prueba. En medio de cualquier situación, en medio de cualquier aflicción, la fe crece porque le creemos. Y Aleluya. Cuando nosotros creemos en Dios es porque tenemos confianza. Gloria a Dios. Tenemos confianza. Tenemos la certeza que aunque haya un huracán en mi vida, Él está en medio de esa tormenta, de ese huracán. Que cuando estamos en tristeza, tenemos la certeza de que Cristo está con nosotros cual poderoso gigante. Que en medio de nuestro llanto, Él está presente para consolarnos. Que en medio de nuestra enfermedad, Él está presente para sanarnos. Aleluya. Que no importando las circunstancias, Él está con nosotros. Amén. Gloria al Señor. Amén. Eso es creer en Dios. Cuando uno cree en Dios, se activa la fe. Relatos de milagros. El paralítico que bajaron por un techo. Los 4 amigos creyeron de que Cristo podía sanarlo, de que Cristo podía levantarlo. Gloria al Señor. Ellos creyeron y al creer se activa ese grano de mostaza de fe y el paralítico recibió el milagro. Gloria a Dios. Recibió el perdón de pecado y recibió el milagro. La mujer del flujo de sangre creyó no a lo que decía el Antiguo Testamento, que la condenaba por una enfermedad la cual ella no tenía la culpa, pero era condenada según el decreto mosaico de Moisés, la ley de Moisés, pero en Cristo fue la gracia. Ella creyó que si tocara el manto del Maestro seré sana. Aleluya. Gloria Ella a Dios. creyó, tuvo fe y recibió el milagro. Amén. Creer, tener fe para poder recibir. Gloria a Amén. Dios. Amén. Estuve viendo la semblanza de una persona que decía, ¿por qué Cristo, cuando le trae la mujer adúltera, estaba listo todo el mundo para apedrear, escribe en la arena? Pastor, ¿y esto qué tiene que ver con creer y fe? Usted va a ver. Le trae la mujer que la cogieron en adulterio para que Jesús la condenara, porque según la ley mosaica esa mujer tenía que morir apedreada, ¿verdad que sí? Pero Jesús se inclina en tierra y escribe. Y los que estaban allí era el pueblo de Israel, los fariseos, escribas, los que iban a juzgar por la causa de Moisés aquella mujer que la cogieron en adulterio, pero el que estaba adulterando con ella no salió. Anónimo. Y dicen, ¿por qué Cristo escribió en tierra? Y yo le voy a explicar.
Cuando Moisés estuvo los 40 días en el monte Sinaí recibiendo las tablas de los 10 mandamientos, donde en los 10 mandamientos se condenaba a esa mujer por adulterio, esos 10 mandamientos fueron escritos con el dedo de Dios. Aleluya. Amén. Esa es la ley mosaica, esos son los 10 mandamientos de Dios para el pueblo de Israel. ¿Están entendiendo? Quiero que vayan captando el por qué Cristo escribe en la ley. Fueron escritos esos 10 mandamientos donde habla del adulterio, de la codicia, etc. Y esos 10 mandamientos fueron dados al pueblo de Israel desde el monte Sinaí a través de Moisés. Así es. En la gracia, aquello fue dicho en palabras, pero la acción se cumplió en el Nuevo Testamento. Que cogen a la mujer adúltera que era condenada en los 10 mandamientos y que en la ley mosaica tenía que morir apedreada. Ahí entendiendo, Cristo llega y los fariseos y escribas querían tentar a Jesucristo en que Jesucristo iba a fallar en la ejecución de esa mujer. Cristo se inclina a la tierra y comienza a escribir en la tierra. Y al Jesucristo escribir en la tierra y ella esperando a ser condenada, el mismo Cristo que escribió los 10 mandamientos en el Sinaí para el pueblo de Israel, es el mismo Cristo que escribe en la tierra lo que se decía en la ley, pero Él es la gracia. Y fíjese que cada uno de ellos fueron soltando las piedras mientras Cristo escribía en tierra. Escribió en la tabla los 10 mandamientos y en la tierra escribió que el que esté libre de pecado sea el primero en arrojar la piedra contra él. Cuando Cristo dice, saca tu viga para sacar la paja, para poder ver bien, a eso es lo que se refería. Ellos cumplían la ley, ellos cumplían el procedimiento de ley mosaico para condenar y apedrear a una mujer adúltera, pero más pecado que en la mujer adúltera había en los corazones de ellos. Había maldad. ¿Qué sucede? Vamos a creer, la mujer adúltera creyó a Dios, creyó en Cristo. Cristo vino a perdonar pecado, la restaura y la levanta, porque ninguno de aquellos que querían matarla apedreada, porque la ley mosaica lo mandaba, tuvieron el valor de hacerlo. Porque Cristo lo dijo, el que esté libre de pecado sea el primero en tirar la piedra contra ella. Aquel que escribió los 10 mandamientos fue el que escribió en la tierra cuando la mujer adúltera estuvo delante de él. Allá era la ley que castigaba, aquella es la gracia que liberta. Libertó a la mujer adúltera, libertó a María Magdalena de los demonios, libertó a la mujer del flujo de sangre, libertó a la mujer sirofenicia que tenía su hija endemoniada, libertó a la mujer que estaba encorvada, dio vida a la viuda de Naín, al hijo de la viuda de Naín,
¿Qué cosas hizo Cristo? ¿Por qué? Porque los fariseos y escribas creían, pero no le creían a Jesús. ¿Usted me está entendiendo? Ellos creían en Dios, pero no creían en el enviado, que es Jesucristo. Y Jesucristo fue profetizado en el Antiguo Testamento. Y los fariseos y escribas conocían bien las Escrituras y los profetas. Creían en Dios, pero no le creyeron a Jesucristo. Y por eso ellos actuaron en la forma que actuaron hasta que llevaron a Cristo a la cruz del Calvario. El creer va agarrado de la fe. Amén. Cuando tú le crees a Dios, la acción está en la fe para tú recibir el milagro que Dios tiene para ti. Amén. Esa es la importancia del creer y del creerle a Dios. A Dios todo el mundo lo cree, todo el mundo cree que hay un Dios, todo el mundo sabe que hay un Jesús que dio su vida. Pero ¿cuántos creen efectivamente y fielmente eso? Sacrificio de Jesucristo. Y cuando tú crees, es por fe. La fe es la certeza de lo que tú esperas y es la convicción de lo que tú no ves. En Romanos 10:9. Después esto yo lo voy a pasar a la iglesia, al chat de la iglesia. Creencia o creer. Creer o no creer. Cree en el Señor Jesús y serás salvo. Eso es garantía. Amén. El tú creer que Cristo murió por ti en la cruz del Calvario, que Él perdonó tus pecados, que Él te limpió de enfermedades, eso te da la garantía de que serás salvo. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Esa es garantía. Aleluya. ¿Por qué? Tomás tuvo que ver para creer. Nosotros creemos para luego ver. Amén. Dice en Romanos 10:9 que si confesáramos con nuestra boca que Jesús es el Señor, si usted y yo confesamos que Jesús es el Señor con nuestra boca y lo creyéramos en el corazón que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos. Otra garantía. La garantía es que si creemos en Jesús somos salvos. Esta es la segunda garantía, que si confesamos con nuestra boca, si usted confiesa con su boca que Jesús es el Señor. Nosotros no estuvimos en el sacrificio ni estuvimos en la existencia de Cristo, pero la creemos por fe. Creer es por fe. Amén. Y lo creyeres en tu corazón. ¿Por qué en tu corazón? Porque en tu corazón mana la vida. Y de lo que abunda en tu corazón habla la boca. Y lo que tú crees en tu corazón lo estás confesando. Que Dios, en tu corazón, que Dios le levantó de entre los muertos, será salvo. Primero cree en el Señor Jesús como persona. Y ahora si tú crees en su resurrección, segunda garantía de que eres salvo. Aleluya. Mi alma te adora, Son dos Jesús. garantías diferentes, Gracias, Señor. pero concluyen en lo mismo, en tu salvación. Amén. Ese es Pablo escribiéndole a la iglesia de Romanos. Segundo, Dios dice que estamos con Él si creemos en Él. Si creemos en Dios, Él está con nosotros, en nosotros. Génesis. Y creyó a Jehová
y le fue contado por justicia. Abraham le creyó a Dios. Primero Abraham escucha una voz: deja tu tierra y tu parentela y ve a la tierra que yo te daré, que fluye leche y miel. Abraham le creyó a Dios, le fue contado por fe. A lo que él escuchó, luego se manifestó delante de él. Cuando le pide a su hijo en sacrificio, cuando le dice a Sara que va a tener un hijo, ella se ríe y le llama Isaac, que significa risa. Cuando Abraham sale de una tierra de Ur de los Caldeos, que eso es una tierra de abundancia y riqueza, para irse tras una voz, eso le contó al por fe, porque él le creyó a Dios. Amén. Cuando tú le crees a Dios, tu vida cambia y se transforma. Y entonces vas en la dirección en que Dios quiere dirigirte, como pasó con mi amigo Abraham. Luego le piden a su hijo. Él no se lo rehusó, pero tenía la certeza de que Dios se lo iba a entregar, porque Isaac es el hijo de la promesa. Abraham le creyó a Dios y él fue, y le llaman el padre de la fe. Que Dios nos diga a nosotros: arranquen y váyanse de aquí a otro sitio que fluye leche y miel. La incertidumbre, ¿qué va a pasar allá? ¿Qué vamos a hacer para estar allá? ¿A dónde vamos a ir? Dios tiene la dirección, pero nosotros tenemos que ir en obediencia a cumplir ese mandato de Dios en su tiempo y en su momento. Amén. Esto no es a lo loco, punto. Esto no es por emoción, es por convicción. Abraham tuvo la convicción de quien le hablaba era el Dios, era un Dios. Tuvo la certeza, la confianza y le creyó. Amén. Lo que usted hace no puede separarse de lo que usted cree. Hay gente que con la acción, con la boca dicen una cosa, pero con la acción muestran otra. No, yo creo en Dios. Dios está siempre primero en mi vida. Cuando viene la prueba, Señor, ¿dónde tú estás? Cuando viene la enfermedad, Señor, me abandonaste. Señor, me dejaste. Creíste, pero no le creíste a Dios. Crees en Dios, pero en la prueba, en el dolor y en la aflicción, la bendición está y la victoria en creerle a Dios. Y eso es fe. La fe, el creer en Dios, va conectado a tu fe para recibir lo que Dios tiene para tu vida. Dice en Deuteronomio 27:10: oirás la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Habla de escuchar la voz de Jehová. Y cuando escuche la voz de Jehová, cumplirás sus mandamientos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. En el Antiguo Testamento, Dios hablaba
a través a Abraham, Dios le hablaba. A Noé, Dios le habló e hizo un arca. Y Noé le creyó a Dios y por fe él hizo el arca. Porque donde vivía Noé nunca había llovido. Era un área desértica. Y de él se burlaron. Pero por encima de la circunstancia y la problemática, él le creyó a Dios y por fe hizo el arca. Amén. Y vino el diluvio. ¿Estás entendiendo lo que es creer y tener fe? Creerle. Abraham le creyó a Dios y le contó por fe. Moisés le creyó a Dios, libertó a un pueblo que José metió en Egipto por decreto de Dios para ser una nación grande de 66 a 70 personas. En Egipto en 400 años se multiplicó el pueblo de Israel, los hebreos. Dios levanta a Moisés porque sale una salsa ardiente y Moisés vio, creyó y fue enviado. José, en medio del rechazo, del repudio de sus hermanos, su fe estaba puesta en Dios, le creyó a Dios y Dios lo puso en grande como gobernador. Llegó como esclavo y terminó en segundo mando, el segundo en mando en Egipto. Y de ahí comienza la historia de los hebreos hasta la esclavitud de los 400 años que Dios llama a Moisés para libertar al pueblo. ¿Están entendiendo? Él en su esclavitud le creyó a Dios y fue gobernador. La madre de Moisés le creyó a Dios, lo libertó de la muerte de Faraón para que él libertara al pueblo de Dios de los 400 años cautivos en Egipto. Le creyó a Dios y abrió el mar rojo. Le creyó a Dios y levanta a su sucesor que es Josué para llevarlos a la tierra prometida. Se abre el Jordán para llegar a Jericó. Estamos entendiendo lo que es creer y creerle a Dios, que eso va agarrado de la fe. Para uno ver el milagro y la obra de Dios en nuestra vida, nosotros tenemos que creerle a Dios, tener fe de que eso en quien creemos lo vamos a recibir. Es la certeza de lo que esperamos. La verdadera creencia en la Biblia es tener una relación con Dios. Repito, la verdadera creencia en la Biblia está basada en tener una relación con Dios y no una sola opinión. La Biblia nos asegura tener una relación con Dios. Cuando tenemos una relación con Dios, le creemos a Dios. Nuestra fe se activa y recibimos el milagro y el favor de Dios para nuestra vida. Amén. Dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. Juan 14, 15. Cristo es el cumplimiento de los mandamientos y Cristo es la gracia por la cual usted y yo vivimos y nos regimos. La Biblia habla de creer para recibir el milagro. Eso fue en el Antiguo Testamento. Dios trabajando con el pueblo de Israel, y en el Nuevo Testamento es la manifestación de Cristo trabajando con el pueblo de Israel
y trabajando por las personas que no eran israelitas. Trabajando directamente con el pueblo, sanando, libertando, echando fuera demonios. Esa fue la persona de Cristo. Trayendo gente a los caminos de Dios, estableciéndose como el sumo sacerdote que fue Aarón delante del pueblo. Jesucristo fue y es nuestro sumo sacerdote delante de Dios. Amén. En el Nuevo Testamento, gentiles, que somos nosotros, e Israel, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y siempre había una manifestación de Cristo con el pueblo de Israel y con los gentiles. La alimentación de los 5,000 fue en una tierra que era de Israel. Y los 4,000 fue en una tierra que era de gentiles. Y ahí usted va, y ahí usted cuadra que a lo suyo vino, pueblo de Israel, lo rechazaron, lo crucificaron. Por eso Pedro predicó al pueblo de Israel y Pablo escribe a los gentiles. Por eso Pablo fue escogido para aquel tiempo, para escribirle a los gentiles, a los que no pertenecían a la tierra de Israel. Amén. ¿Qué clase de creencia rechaza a Dios? Con tan solo uno creer o dudar de que Dios va a hacer la obra, ese es un rechazo a Dios. O cuestionar cómo Dios lo va a hacer. Dios no va a hacer las cosas como nosotros queremos, Él las va a hacer como Él quiere. Así es. A veces en las peticiones le ponemos condiciones a Dios. Yo quiero que lo hagas de esta forma y de esta manera. No. Porque nosotros pedimos conforme a lo que vemos de aquí a allí. Pero Dios nos contesta nuestras peticiones conforme a su misericordia, conforme a sus riquezas en gloria y conforme a su corazón para bendecirnos. Y a veces uno escucha petición, no, porque yo quiero que el Señor haga esto, y yo quiero que el Señor haga esto, y yo quiero que... Y le ponen condiciones a Dios. No, yo quiero que el Señor toque a mi hijo y que mi hijo venga a los caminos del Señor. O sea, Señor, haz tú lo que yo no hice como padre. La Biblia dice que a los hijos son herencia de Jehová, que lo instruya en el camino para cuando fuere Dios no se aparte de él. Y yo he recibido muchas llamadas que me dicen, pastor, yo quiero que Dios haga esto con mis hijos, yo quiero que Dios haga esto con mi matrimonio, yo quiero que Dios haga esto conmigo. Y yo digo, mi amada, tú ves conforme a la voluntad de Dios y conforme a su misericordia. Aleluya. Así es como Dios trabaja. Nosotros no podemos ponerle las condiciones de la forma en que queremos que Dios nos bendiga. Ya eso no es creer, eso es manipular a Dios conforme a nuestra concupiscencia. Y esto no trabaja así. Esto no trabaja así. Y hay gente que usted le escucha, Carmina, ora por mí, para que Dios haga esto, esto y esto otro. A veces a mí me dan ganas, Dios mío, métetele por dentro.
Mi amada, yo voy a orar para que Dios, en su bondad y en su infinita misericordia, trabaje con su vida. Porque a veces queremos que Dios trabaje con otro de nuestra familia, pero que no trabaje conmigo. Y a veces el problema soy yo y no es aquel. Santo. Aquello. Que Dios bendiga mi matrimonio, que Dios bendiga. Dios va a bendecir tu matrimonio, pero si estoy haciendo las cosas mal, me llama a la puerta. Si ella está haciendo las cosas mal, llama a la puerta. Para restaurar, para unir, para bendecir. Aleluya. Y por eso mucha gente no recibe las peticiones. Las oraciones no son contestadas, porque condicionamos a Dios conforme a nuestra necesidad. La Biblia dice que el Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad de que la vida. Amén. No porque yo quiero recibir el milagro de esta forma. No porque yo quiero que tú, en lo que Él me lo deja así, así, así. No, lo que Dios nos va a dar es conforme a su voluntad, riquezas y gloria para bendecir a otro. Amén. No para Gloria a bendecirnos Dios. a nosotros mismos. Aleluya. Gracias, Señor. Y esas son las vanas repeticiones que Cristo habla, que mucha gente hace. Condiciona la oración. El Padre nuestro no pone ningún tipo de condición. Busca primeramente, no es que tú pongas condiciones al Padre nuestro, es que el Padre nuestro te pone condiciones a ti para que tú recibas. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas te serán añadidas. Amén. Amén. Hay gente que busca las añadiduras para luego buscar el reino de Dios. No, todo tiene un orden. Busca primeramente el reino de Dios y las demás cosas te serán añadidas. Pero tú no puedes buscar el beneficio de un gobierno sin buscar el gobierno de Dios, la providencia de Dios. Santiago, ¿tú crees que Dios es uno? Hace bien. También los demonios creen y tiemblan. Santo. Los demonios fueron creados por Dios porque eran ángeles. Satanás fue creado por Dios con un querubín hermoso. Pero él y sus demonios se rebelaron contra su creador y quisieron ser mayor que su creador o igual. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Y eso de comparte su gloria con nadie, hay muchas personas que comparten su gloria con Dios. No, toda la gloria de Dios. Si tú cantas bonito es porque Dios te dio un talento. Si tú predicas bonito es porque Dios te dio un talento. Si tú conoces de la Biblia es porque el Señor te está enseñando para bendecir a otros. Pero no le quites la gloria a Dios de lo que Dios te entregó. Amén. Amén, amén. Es como los talentos. A este le dan 5 y le da 10 a Dios. A este le dan 2 talentos y le dan 4 a Dios. A este le dieron 1 y como conocía que aquel recogía donde no sembraba, lo escondió porque le tuvo miedo al que le dio el talento. Y ese talento se le quitó y se le dio el que tenía 5. Cuando usted da la gloria a Dios, es completa. Gloria al Señor. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creer. En los tiempos buenos, bonanza, creemos en Dios. Pero cuando llegan las situaciones adversas, le creemos a Dios que Él está con nosotros para bendecirnos en medio de cualquier tormenta o cualquier angustia. Si
si Él llevó las enfermedades en la cruz del Calvario, aunque tengamos una condición, estamos de pie. Amén. Amén, amén. Este con diabetes y está de pie. Así es. Porque el favor y la gracia de Dios está en ellos. Pero ¿y por qué Cristo no los ha sanado? No es por falta de fe, no te metas en un terreno como hicieron los amigos de Job. Ah, Job está así porque hizo esto. No llegues a esa especulación como hicieron los amigos de Job. No juzgues a nadie por la enfermedad o la condición que tenga. Da gracias a Dios porque aún en medio de su tormenta de salud está de pie. Aleluya. Si Dios no te ha sanado es porque tú no tienes fe. Eso es buscar, eso es señalar. Y hasta cierto punto no creer en que Dios hace milagros. ¿Usted me está entendiendo? Y ese es el problema que pasa hoy en día. Que juzgamos, señalamos, este está enfermo porque la paga del pecado es muerte y la dádiva en Cristo es vida. Vamos a usar bien los textos bíblicos, no para juzgar, no para señalar, sino para perdonar. Estamos usando los textos bíblicos como Satanás hizo con Cristo cuando lo tentó. Si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Y Cristo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Si eres hijo de Dios, lánzate de aquí porque está escrito en tu palabra que fuiste tú el autor y el que le escribiste, que tu pie no caerá sobre piedra. Ese fue Satanás, utilizando textos bíblicos. Si postrado me adoras, yo te voy a dar los reinos del mundo. Tonto, esos reinos del mundo le pertenecen a Cristo porque quien los creó fue Cristo. Aleluya. Y tú no puedes darle a Cristo lo que tú no tienes. Amén. Y a veces se utilizan textos así a los locos sin saber por qué se escribió, para qué se escribió, el tiempo por qué se escribió, y eso lo entendíamos en homilética y en hermenéutica. Y se disparan muchos disparates con la Biblia. Sin el conocimiento de ese texto bíblico que es para bendecir, no para maldecir. Y eso fue. Eso fue. Porque el pueblo perece, como dice la Biblia, por falta de conocimiento. Por eso terminamos los 66 libros y volvemos a estudiar los 66 libros. Pastor, pero es más de lo mismo. Yo los estudié para mí, ahora los estoy dando como pastor y veo un beneficio diferente a como yo lo estudié para mi persona. Porque cada vez que abrimos estos 66 libros y los estudiamos, hay una enseñanza diferente para bendecir nuestra vida. Salmo 23, lo leemos, lo predicamos, hoy domingo, un ejemplo, dentro de 2 domingos lo leemos y lo predicamos y hay un mensaje diferente al que se dio en este. Así es, gloria a Dios. Porque es la revelación del Espíritu Santo para bendecir la iglesia. Y cuando Dios va a bendecir la iglesia, podemos utilizar el Salmo 23 20,000 veces. Y el enriquecimiento espiritual es diferente a como se dijo de otra vez. Así es, gloria a Dios. Hay que procurar conocer al pastor del Salmo y no conocer al Salmo del pastor. Y en esta iglesia nosotros conocemos al pastor del Salmo. Amén. Amén, amén.
Y de eso yo doy la certeza delante de mí. Amén. Gloria a Dios. Porque esta es una iglesia de teología, de Biblia. Porque yo no quiero que el pueblo perezca por falta de conocimiento. Que sepan quién es Dios. Que sepan quién es Jesús. Que sepan quién es la persona del Espíritu Santo. Dios con Israel, Jesús con los gentiles y el Espíritu Santo con la iglesia. Así de sencillo. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Y estamos estudiando las situaciones que pasó del pueblo de Israel con sus reyes. Vamos para el segundo libro de Crónicas, el miércoles. Gracias, Señor. Y empezar porque eso, y con esto voy a cerrar. Ahora sí que voy a cerrar. El árbol genealógico, mucha gente no lo estudia. El árbol genealógico tipifica el libro de la vida. El árbol genealógico o las genealogías que están en la Biblia es porque tienen un propósito, que marcaron la historia de la Biblia o de la persona de Jesucristo que está en el Nuevo Testamento, la genealogía. Allá en el libro de la vida que escribe Cristo, ahí está escrita nuestra historia. Y esa es nuestra genealogía. Ahí está escrito lo que hacemos bueno y lo que no hacemos. Y créanme que Job es un perfecto ejemplo de lo que Dios hace diariamente con usted y conmigo delante de Dios. Por eso Cristo intercede por nosotros todos los días de nuestra vida ante el Padre. Tenemos que creer más. ¿Cómo desarrollamos una creencia con Dios? Por medio de la oración, por medio de la palabra. ¿Usted quiere creerle a Dios? Hay que orar más. Y no son liturgias de oración. Declararle a Dios lo que hay en el corazón, en nuestra mente y decirlo por la boca. Porque la Biblia nos asegura y nos dice que no está la palabra en nuestra boca y Dios ya Dios la conoce. Ay, ¿para qué voy a orar? Porque Dios quiere escuchar. Dios quiere escuchar. Dios quiere escucharte. En eso sí creen, pero no creen en orar. En orar con Dios. No, pero ¿para qué voy a orar, pastor? Si ya tú dices que no está la palabra en mi boquilla, Dios la conoce, que Él escudriña lo más profundo de mi mente y mi corazón. ¿Para qué voy a orar? En eso sí creen. Pero en el hablar con Dios no creen. Y eso es la situación de lo que está pasando lamentablemente. Queremos que Dios nos hable, pero no hablamos nosotros. La oración es eficaz para tener una buena relación con Jesús y el Espíritu Santo. La lectura de la palabra es bien eficaz para el aprendizaje y el conocimiento de Dios, de Jesús y del Espíritu Santo. El ayuno es bien importante porque se desarrolla tu vida espiritual, crece tu vida espiritual y eso es lo que el enemigo le huye al ayuno. Porque tu cuerpo podrá entrar en una debilidad física, pero tu espíritu está fuerte. Pastor, ¿y cómo yo hago el ayuno? Usted coge un día, lo separa ese día
que Dios lo ponga en su vida, en su mente, en su corazón. Que usted diga, hoy voy a ayunar. No tienes que ayunar 40 días, 40 noches. A no ser que tú vas a ayunar conforme a lo que Dios conviene. Estuve en el desayuno de los alcaldes, el alcalde, y declararon 21 días de ayuno en Guabán. En diferentes iglesias católicas, pentecostal, discípulos de Cristo, todas las denominaciones. De 6 de la mañana a 7, una hora diaria. Yo voy a estar. Yo tengo ayer listado. Y el 29, aquí en Levitán, va a ser el cierre de esa campaña de ayuno. Y la iglesia, nosotros vamos a movernos porque aquí se va a ser una fiesta grande. El ayuno es vital en la vida del cristiano. Hay principados, potestades y gobernantes que no saben si es con oración y ayuno. Amén. Así es. Y por último, y no menos importante, congregarse. La Biblia lo manda, no dejéis de congregarse como muchos tienen por costumbre. Y el que más es que donde hay 2 o 3 congregados, ahí estoy. Cristo sabía que tal vez no iban a ir mucho a la iglesia. Y si iban a ir mucho, eran pocos los que se salvan, pues son muchos los llamados por los escogidos. Y él dijo, donde hay 2 o 3 congregados, ahí estoy yo, congregado, ahí estoy. Cogemos la mejor parte. ¿Le creemos a Dios? Esa es la pregunta. Amén, gloria a Dios. ¿Le creemos a Dios? Cuando venga la situación a nuestra vida, ¿le creemos a Dios? Cuando estemos en nuestro desierto, ¿le creemos a Dios? Cuando venga la tormenta, ¿le creemos a Dios? Cuando creemos, se activa la fe. Y la fe activa la bendición de Dios para nuestra vida. Amén. Que Dios nos bendiga. Nos veremos el miércoles en nuestro estudio bíblico del libro de Crónicas. Bendiciones. Será hasta el miércoles. Gracias por conectarse. Bye.